Nosotros al profesor Francisco Vargas para conversar hoy sobre las principales enfermedades que afectan la producción ovina y caprina em, y su experiencia de campo en Venezuela y Colombia. Muchísimas gracias, Francisco, por atender esta invitación. Te dejo al habla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial. Muchas gracias a la asociación, al ALPA por esta invitación. Me siento pues bien halagado y sobre todo pues a Leila, pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos con el tema, ¿sí? Bueno, un poco para los que no me conocen, yo soy Francisco Vargas. Eh, He trabajado pues muchos años como investigador y docente. Soy profesor jubilado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela, que es una universidad que por su ubicación geográfica en el estado Lara, en Barquisimeto, pues tiene mucha influencia sobre las áreas ovinas y caprinas de la región. Y yo prácticamente también, o sea, nací allí, o sea, me he criado toda la vida también en ese mundo de los ovinos y caprinos y allí hemos trabajado muchos años en investigación y extensión, servicio y docencia, obviamente también. Y bueno, actualmente me encuentro ubicado en Bogotá, en Colombia, trabajando también como investigador y profesor en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá. Pues aquí sigo trabajando pues igual en todos estos temas de medicina de rumiantes y sobre todo bovinos y caprinos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Por allí había algunos conocidos, ¿verdad? Saludos a todos los conocidos y a los no conocidos también. Repito, pues muchas gracias a todos por su participación. Bueno, y vamos entonces a comenzar hablando del tema que nos corresponde. Espera un momentito para poner aquí un apuntador. Ok, vamos entonces a conversar un poco sobre estas principales enfermedades que afectan la producción ovina y caprina, algunas experiencias de campo en Venezuela y Colombia. Obviamente esto está dentro de la producción, ¿verdad? Por eso, digamos, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, pues ha tenido a bien poder invitarnos para hablar un poquito de la parte sanitaria, también de los pequeños rumiantes, que forma también parte de la producción y donde a veces puede haber algunas fallas también, o sea, todavía hay algunas lagunas, pero yo creo que hemos avanzado mucho, estamos trabajando cada día más en las facultades de veterinaria, formando a nuestros estudiantes en esta área, pero bueno, hay mucho de qué hablar. Obviamente, imposible en menos de una hora poder hablar de todas las enfermedades, ¿verdad? No es la idea, tampoco, digamos, profundizar mucho en cada una de ellas, solo voy a dar algunos tips y algunas cosas importantes, como dice allí, algunas experiencias de campo, ¿ok? Tanto, sobre todo lo que hemos hecho en Venezuela, pero también un poco de lo que estoy ahora trabajando por aquí en Colombia. Bueno, y quería comenzar, ¿verdad? Aunque como voy a hablar de esas enfermedades, pues muy importante que siempre estas enfermedades van a estar muy relacionadas al manejo, ¿no? A lo que es los sistemas de producción. Y quería recalcar el tema del bienestar animal. Me parece súper importante para lograr ese objetivo que queremos, en este caso de salud animal y de mayor producción. Vigilar pues desde las instalaciones, la alimentación, el plan sanitario, todos los aspectos pues, que van a mejorar, vamos a ir en función del bienestar y que también se van a traducir en mayor producción. Y eso va, pues, por ejemplo, desde el manejo de las madres, ¿verdad? De los animales de producción, pasando también por los reproductores, los machos, y muy importante sobre todo el tema de los corderos y los cabritos, donde vemos muchas de las patologías pues, que vamos a conversar hoy. Bueno, quería sobre todo resaltar, en el caso de aquí de Colombia, me gusta mucho que, por ejemplo, el ICA tiene una resolución que establece como el manual de buenas prácticas ganaderas para producción de ovinos y caprinos. Está bien interesante ese material, lo pueden buscar. Y también un manual de bienestar animal específico, tiene una parte específica de ovinos y caprinos. Es del Ministerio de Agricultura aquí de Colombia. Está bien chévere, bien interesante, pero yo siempre lo uso de base en todas mis clases con los estudiantes, pues antes de empezar de hablar
de las enfermedades, de las patologías, siempre les hago mucho hincapié en estos temas de manejo y de bienestar animal y sobre todo pues de buenas prácticas ganaderas, porque ya esta es una medicina principalmente preventiva. Si nosotros trabajamos en prevención, si trabajamos en buenas prácticas, seguramente pues vamos a tener mucho menos casos y por lo tanto las pérdidas económicas pues van a ser mucho menores. Bueno, esto es una lista de algunas enfermedades que voy a tocar, repito, muy por encima. Fíjense que tengo ahí de primeritas las enfermedades parasitarias porque obviamente son las más importantes, sobre todo los parásitos gastrointestinales en los ovinos y caprinos. Por eso la tengo allí de primera. De segundo tengo algunas enfermedades que voy a conversar sobre corderos y cabritos, sobre todo temas de diarreas y neumonía, algo sobre mastitis, enfermedades reproductivas, algunas enfermedades específicas de ovinos y caprinos como el CAE o la artritis encefalitis caprina y maedivizna. No sé si me da tiempo de hablar de enfermedades vesiculares, creo que al final lo quité porque no, estaba muy largo. Enfermedades nerviosas como rabia, anthrax, Clostridium y puse al final también estas otras tres enfermedades, pseudotuberculosis, tuberculosis y paratuberculosis, que se parecen un poco en esos nombres, pero que creo que puede ser bien importante conversarlas. Bueno, y empecemos por los parásitos. Obviamente, repito, son la principal causa de los dolores de cabeza de nuestras producciones, tanto ovinos como caprinos, y sobre todo el principal, el Hemoncus, la hemoncosis o la hemanquiasis, como la queramos llamar, porque es un parásito que, como su nombre lo dice, está absorbiendo sangre, o sea, es un parásito hematófago que está ubicado en el abomazo, como se ve aquí esta foto, ¿verdad? Todas esas rayitas rojitas que están allí en el abomazo son esos parásitos que están chupando sangre. Por lo tanto, el cuadro clínico va a ser básicamente una anemia y una hipoproteinemia que la vamos a ver con ese edema, ¿verdad? Ese que vemos como ese aumento de volumen en submandibular en los animales. Este parásito es bien problemático. Si nosotros comparásemos con los bovinos, por ejemplo, nosotros no vamos a ver casuística importante en bovinos adultos, pero en el caso de los ovinos y caprinos, sí, ovinos y caprinos adultos van a estar muy afectados. Es un parásito que va a producir alta mortalidad. Si nos descuidamos, vamos a tener una alta mortalidad por este parásito en las explotaciones ovinas y caprinas. Básicamente por problemas de anemia, anemias que pueden ser bastante agudas o crónicas y hipoproteinemia. Por lo tanto, es muy importante poder identificarlo y poder controlarlo. No es tan fácil, no es tan fácil y repito, es uno de los principales problemas. Ahorita hablaré un poquito del control de, digamos, de los parásitos en general. Entonces, bueno, ese he querido escogerlo de primero porque es, sin duda alguna, el problema más importante, al menos en nuestras explotaciones caprinas en el trópico, específicamente en Venezuela y Colombia. Sin embargo, he querido tomar algún otro. Por ejemplo, quizás un poco menos conocido, la esofagostomosis, producida por Esophagostomum. De hecho, hay un Esophagostomum colombiano, Esophagostomum dentatus, que he visto algunos casos, hemos tenido casuísticas también, donde la clínica es diferente. Ya no es tanto el cuadro anémico, es más el cuadro diarreico. Cosa que no vemos, por ejemplo, en la hemoncosis. Muchas veces en la hemoncosis ni siquiera vemos las diarreas, no vemos el cuadro gastrointestinal, porque el cuadro más agudo es la parte anémica. Pero en este caso de este otro parásito, del Esophagostomum, sí, porque su ubicación es básicamente en el intestino grueso, colon, recto, donde va a producir estas lesiones de tipo granulares o nodulares que van a causar un daño importante de la mucosa y que producen esos problemas de mala absorción y diarrea. Entonces, hemos encontrado algunas explotaciones también ovinas y caprinas, sobre todo ovinos mucho más susceptibles, afectados por este parásito, causando alta mortalidad con diarreas acuosas, bastante, a veces incluso fétidas. Bueno, eso como dos importantes en adultos, ¿verdad? Pero luego tenemos el más importante de todos en animalitos jóvenes, ¿sí? Y he querido también escoger como uno de los importantes, que es la coccidiosis. También es un parásito, pero ya de tipo protozoario. Está metido dentro de todo el complejo de diarreas de corderos y cabritos, que ya vamos a conversar un poquito también cuáles son esas otras patologías, pero esta definitivamente es una muy importante que debemos diagnosticar, por lo menos descartar, porque incluso los tratamientos
son diferentes, ¿verdad? Al resto de los parásitos. No es lo mismo tener un problema de hemoncosis o de esofagostomosis, por ejemplo, donde estamos hablando de parásitos que son nematodes, a tener un problema de coccidiosis, donde es un parásito tipo protozoario, donde los tratamientos son totalmente diferentes, no son los desparasitantes tradicionales, y tenemos que utilizar otros tratamientos, entonces, e incluso otras medidas de control. Entonces, es un parásito muy importante en las producciones de ovinos y caprinos, produciendo incluso a veces alta mortalidad de corderos y cabritos, a veces animalitos muy jóvenes, a veces ya más próximos al destete, y relativamente fácil de diagnosticar. Ya vamos a hablar cómo. Bueno, yo digamos que por ahora he escogido esos 3 parásitos como me parece que son como los más importantes dentro de las casuísticas pues que manejamos, ¿sí? En general es muy importante entonces la evaluación clínica, el manejo y el diagnóstico. Siempre debemos asesorarnos obviamente de los médicos veterinarios para poder hacer un diagnóstico. Estos diagnósticos cada día pues se han hecho incluso más sencillos. Hay estas técnicas muy sencillas como los FAMACHA, ¿verdad? Que es simplemente la observación de la mucosa ocular para ver una clasificación del 1 al 5 en base a la coloración de la mucosa y las determinaciones de condición corporal. Son manejos muy sencillos que debemos incluirlos dentro de los programas sanitarios de forma obligatoria. O sea, hay que estar encima de esto todo el tiempo. O sea, si mensualmente, por ejemplo, a veces incluso menos de un mes, ¿verdad? Estar haciéndole a todos los animales, los famachas, evaluando condición corporal, o sea, tratando de detectar posibles animales afectados, porque si nos descuidamos, algún solo animal que quede afectado se puede morir rápidamente. De manera que tenemos que incluir este tipo de manejo, estas evaluaciones clínicas sencillas dentro de los programas sanitarios y hacerlos de manera rutinaria, mensual, repito, como queramos hacerlo, ¿okay? A todos los animales. Eso es muy importante. Y luego, pues, ayudarnos también de las técnicas de diagnóstico. Por eso decía, bueno, tenemos a los médicos veterinarios para que nos den el apoyo y ayudarnos del laboratorio. Aquí también es otra de las fallas que a veces tenemos. A veces hacemos los diagnósticos solamente desde el punto de vista clínico y podemos errar los diagnósticos. Pero si nos ayudamos del laboratorio, pues vamos a poder lograr un diagnóstico más preciso. Técnicas tan sencillas como, por ejemplo, el McMaster, que cualquier laboratorio lo hace, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Podemos tener aquí, por ejemplo, esta fotico, muestro allí cosas que podemos hacer en campo, ¿sí? Uno en campo, pues monta un pequeño laboratorio, microscopio, microcentrífuga, hacer unos McMaster, etcétera, y algunas pruebas de flotación. Son cosas muy fáciles de hacer, pero si no queremos hacerlo de esa manera, pues simplemente enviamos las muestras al laboratorio, pero debemos hacer el diagnóstico, porque ahí podemos entonces, como le decía, estar errando los tratamientos. Por ejemplo, les comentaba el tema de las diarreas de los corderos y cabritos, pues a veces estamos haciendo tratamientos, por ejemplo, pensando en colibacilosis o en otras bacterias, y resulta que tenemos un problema de coccidiosis. Entonces el tratamiento hay que redireccionarlo. Tan sencillo como tomar una muestra, enviarla al laboratorio, de hacer un McMaster, y ya con un contagio de oquistes podemos saber si eso es una coccidiosis o realmente es otra enfermedad. Entonces, estas son cosas sencillas que debemos hacer. Nos podemos ayudar también, por ejemplo, aquí puse esta foto por un poco para ilustrar el hecho de que casi siempre hacemos también necropsia. Los veterinarios de campo nos ayudamos mucho de las necropsias, porque es muy común llegar a una finca con problemas y que hay algunos animales muertos, con lo cual hacemos una necropsia. Pero claro, en las necropsias yo tengo que saber qué voy a buscar y dónde lo voy a buscar. Yo tengo que saber que, por ejemplo, un hemoncus, tengo que irlo a buscar en el abomazo. O sea, que tengo que irme para el abomazo, limpiar el abomazo y buscar el parásito, por ejemplo, y ver las lesiones. O saber que un esofagostomum está ubicado en el intestino grueso, entonces tengo que ir a buscar las lesiones allí en ese sitio. ¿Sí? Entonces, hay que saber también qué buscar y dónde buscarlo. Pero nos da una herramienta muy importante para hacer diagnóstico, las necropsias, ¿verdad? Las evaluaciones, las recolecciones de parásitos adultos que podemos hacer en campo. Y también, cosa que ya muy poca gente hace, pero muchos laboratorios lo pueden hacer, que es también la evaluación incluso de las praderas, de las cargas parasitarias, de larvales, sobre todo de larvas,
a nivel de praderas. Para eso hay técnicas de diagnóstico que nos permiten hacer esos contagios también de la presencia de larvas en los potreros, en las praderas. Entonces son cosas que forman parte de ese programa integral. Fíjense que yo no voy a hablar aquí de tratamientos ni nada porque no me da tiempo, ¿verdad? Simplemente para cerrar un poco el tema parásitos voy a tomar esta pequeña foto diapositiva que yo creo que es como la base más importante de cualquier programa de control de parásitos y que es aplicable para muchas otras enfermedades. Si ustedes leen, hay mucha literatura sobre planes integrales de control de parásitos. De hecho, sobre todo los han desarrollado mucho para el tema de las garrapatas en bovinos y otros parásitos en bovinos. Y podemos extrapolarlos también a ovinos y caprinos. Pero todos esos planes integrales se basan fundamentalmente en la tríada epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo en esa tríada pues tengo el huésped, que en este caso puede ser la cabra o la oveja, tengo el medio ambiente y tengo el parásito. Normalmente cuando nosotros hacemos un programa de control de parásitos basado únicamente en desparasitantes, en productos, pues solo estoy atacando esta pequeña parte de la tríada epidemiológica. Es una pequeña parte del problema. Entonces no es suficiente. Para el caso de los parásitos en ovinos y caprinos, olvídense que no vamos a controlarlo solo con desparasitantes. ¿Okay? Forma parte del programa de control, pero debo incluir los otros elementos de la tríada. O sea, tengo que hacer cosas en el huésped, por ejemplo. ¿Qué cosas se refiere al huésped? Sobre todo el estado inmunitario de los animales, que comienza desde el manejo, la alimentación, el bienestar de los animales. Ya cuando nosotros trabajamos en esa parte, ya estamos asegurando este elemento de la tríada epidemiológica. O sea, ya estoy trabajando en el huésped. ¿Okay? Y ya estoy atacando parte del problema. Y tengo que hacer cosas en el ambiente. Cuando hablamos de buenas prácticas ganaderas, entonces está incluido todo el tema de la higiene, desinfección, etcétera, ¿verdad? Manejos en el ambiente. También las rotaciones de potrero, etcétera. Todo lo que nosotros podamos hacer en ambiente también es muy importante. Y de esa forma, si nosotros trabajamos esta tríada epidemiológica, pues muy seguramente vamos a lograr controlar gran parte de estos problemas. Bueno, eso es un poco en cuanto al tema de los parásitos. Repito, dije que iba a ir tocando temas de manera corta, digamos como tips, un poco en base a las experiencias de campo. Hablemos un poquito de los problemas de los corderos y cabritos, sobre todo recién nacidos. Y aquí volvemos al tema del manejo, ¿verdad? Es muy importante ese manejo de las madres antes del parto, una buena alimentación, un buen manejo, la higiene de los paritorios, etcétera, porque ahí es donde empiezan los problemas. Y asegurarnos que esos animales puedan dar un buen calostro, porque yo me tengo que asegurar de que estos corderitos, estos cabritos consuman calostro de buena calidad y en cantidad suficiente para que les dé una protección adecuada. Entonces, si nosotros vigilamos estos aspectos, el manejo de la madre, de los paritorios, ¿verdad? La alimentación, el bienestar y el manejo del recién nacido, cura de ombligo y consumo de calostro, sobre todo las primeras 6 horas de vida, ya tengo gran parte del problema, de los problemas de corderos y cabritos resueltos. Porque allí es donde se concentran muchas de las patologías que vamos a tener en las producciones ovinas y caprinas. La alta mortalidad de corderos y cabritos. Entonces es un esfuerzo grande que hacemos, ¿verdad? Para preñar una cabra, para preñar una oveja, el animalito pues nace, pero entonces lo perdemos en las primeras, incluso en las primeras semanas de vida, por alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, pues no queremos animales vivos, pero que también puedan llegar a ser productivos, ¿verdad? Que ganen el peso y que puedan llegar a ser adultos. Entonces necesitamos vigilar todos esos aspectos desde incluso antes del nacimiento de los animales. Bueno, algunas cosas, por ejemplo, muy importante, bueno, los problemas de onfalitis son fallas de manejo, ¿verdad? Mala cura de ombligo, inflamaciones de ombligo que luego traen consecuencias como poliartritis, esas inflamaciones de las articulaciones, ¿verdad? En los animales, en los corderitos, cabritos, y es un problema de manejo, básicamente, por no hacer una buena cura de ombligo, algo tan sencillo como eso. Y obviamente también el tema de higiene. Pero también, fíjense, bueno, aquí les coloqué el síndrome de corderos o cabrito débil, ¿verdad? Estos animalitos a veces que nacen pequeños, ¿verdad? De muy bajo peso. Claro, esos son animales también
que tienen una menor, perdón, posibilidades de vida en relación a otros animales. Muy probable pues que se enfermen, etcétera. Entonces, habría que investigar las causas. A veces son enfermedades de tipo reproductivas, como el caso, por ejemplo, de lectospira o otras enfermedades que vamos a nombrar, pero pueden ser nutricionales o pueden ser de diferente índole. ¿Okay? Entonces, importante, pues un buen programa sanitario para evitar la ocurrencia de esas enfermedades. Bueno, pero una de las patologías que producen más alta mortalidad en corderos y en cabritos, primeras semanas de vida, es la colibacilosis. No cabe duda, o sea, esa es una de las principales, de las que producen mayor mortalidad animalitos recién nacidos. A veces pensamos que la colibacilosis, claro, cuando hablamos de colibacilosis estamos hablando de una enfermedad entérica producida por una bacteria, que es la Escherichia coli, ¿sí? Que está afectando principalmente el tracto gastrointestinal, como muestra esta foto, de una necropsia, ¿verdad? De un cabrito con colibacilosis, donde pues hay un aumento pues un contenido amarillento, blanquecino, con coágulos de leche en el intestino y gran cantidad de gas. Pero el problema de esta bacteria es que es capaz de producir septicemia. O sea, lo que mata a un animalito es la septicemia. Y por eso esta colibacilosis se clasifica en formas entéricas y septicémicas. A veces son tan violentas que producen incluso muerte súbita. O sea, el animalito ni siquiera desarrolla un cuadro diarreico, no le da ni siquiera una diarrea. Es tan rápida que mata a un animal en 48 horas, 24 horas, sin ni siquiera tener un cuadro de diarrea. Lo vi, por ejemplo, en esta fotico que está acá, me acuerda, de esta finca, que el señor, por ejemplo, decía que los cabritos se le morían, se le ponían así recién nacidos, un día, 2 días de nacido, el cabrito así bobo, botando así como babita, ¿verdad? Por la boca, así como está la foto, no quería mamar, débil, no se podía mantener en pie y se morían en 24 horas. Eso es muy característico de la colibacilosis. Ahí en esa finca, por ejemplo, diagnosticamos una colibacilosis. Y a veces son enfermedades que se controlan relativamente fácil. Simplemente vuelvo al tema del manejo, ¿verdad? Unas buenas prácticas de manejo, porque ¿dónde agarran estos animales la infección? En los paritorios. Si yo tengo unos paritorios que no están en buenas condiciones higiénicas, y ahí nacen los corderitos, los cabritos, a la mamá no le va a dar colibacilosis, pero a él sí le va a dar una colibacilosis y eso lo puede matar. O le puede dar una coccidiosis o otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, por eso el manejo, ¿verdad? La higiene de los paritorios, por ejemplo, pero también la cura de ombligo, el calostro. Eso también va a ayudar a que ese animal pueda estar protegido contra estas enfermedades. Bueno, entonces creo que esa es repito, una de las patologías más importantes que hay que poner mucho cuidado y aplicar todas esas medidas de control. Hay vacunas también, hay vacunas para colibacilosis que se aplican a las madres antes del parto y que nos pueden ayudar también al control de la enfermedad. Pero también a veces, vamos a ver más adelante, que también esta colibacilosis pueden afectar a las cabras adultas, pero no le va a dar un cuadro de diarrea o este cuadro entérico, sino que lo vamos a ver más en forma de mastitis por coli. Ahorita les muestro una foto de otra finca también que tenía problemas de mastitis por coli, que son mastitis también muy violentas y que pueden causar septicemia y que pueden causar la muerte de un animal adulto. La cabra adulta que se puede morir por un cuadro de estos septicémicos por coli. Bueno, luego están los problemas respiratorios. Son las dos grandes patologías así que vemos a nivel en corderos y cabritos. Claro que yo solo nombré una enfermedad de estas entéricas de diarrea, pero esto es todo un complejo de enfermedades, ¿verdad? Donde están, por ejemplo, los virus, sobre todo rotavirus y coronavirus, los coli, salmonella, y también otra que vamos a hablar más adelante, los clostridium. Clostridium perfringens, patógeno muy importante también en ovinos y caprinos, así igual que en bovinos. Bueno, pero dentro de los cuadros respiratorios, que son las otras patologías, vamos a ver sobre todo las pasteurilosis, las vamos a ver sobre todo mucho en animales incluso ya destetados, animales un poco más grandes, muy típico, por ejemplo, en los engordes de corderos. Por ejemplo, este caso que está acá era de un engorde de corderos. ¿Por qué en los engordes de cordero? Porque allí ese tipo el manejo suele ser muy intensivo. Los animales están sometidos a un estrés, primero por el destete,
y luego el estrés del manejo, ¿verdad? La alimentación, les cambiamos la alimentación, les metemos una alimentación muy fuerte a veces, y eso produce pues ciertos desbalances, el hecho de estar allí todos juntos, todo eso le produce mucho estrés a los animales y ahí pues va el tema ambiental también a sumarse y a causar estos problemas. Entonces, por ejemplo, pastorela, igual que en los bovinos, lo que vamos a ver son cuadros respiratorios que con neumonía, a veces con secreción nasal, tos, fiebre, y en las necropsias hay algo muy característico que es, esto es un pulmón, ¿verdad? El patrón de distribución de la neumonía por pastorela es muy característico, ¿verdad? Esa coloración más oscura del pulmón en las porciones anterior y ventral del pulmón. Este patrón anteroventral es característico de pastorela, ¿okay? Porque, por lo tanto, cuando lo veamos en las necropsias, pues podemos diagnosticarlo fácilmente así. También podemos hacer un cultivo y hacer diagnóstico y, bueno, comenzar a aplicar medidas de control de manejo, en los manejos, sobre todo en esos engordes, y también tenemos vacunas para estas enfermedades. Bueno, les decía que, por ejemplo, las cabras adultas también podemos tener, obviamente, cuadros de mastitis en cabras de producción. Estas mastitis, pues muchas de ellas son muy parecidas a las de los bovinos, pero igual que en bovinos también, fíjense que esta foto que está acá se las traigo porque es muy particular. Esta ubre de color violácea, ¿verdad? Ese caso, por ejemplo, lo he visto en varias fincas, donde los productores, por ejemplo, dicen que las cabras se le pone, como dice la gente, se le pone la teta azul, ¿verdad? O morada, y se mueren, ¿sí? Los animales mueren de forma rápida. Esas son mastitis por coli. Esas son mastitis por coli, a veces asociados a esos mismos fallas de manejo, de higiene de los paritorios, ¿verdad? O de los ordeños. Eh, y que producen alta mortalidad también en cabras adultas. Entonces vemos un cuadro prácticamente de gangrena, está desarrollándose y que puede producir alta mortalidad. Eso puede ocurrir en cabras de producción, pero también pues obviamente las mastitis por los patógenos normales que vemos igual en bovinos, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Uberis, pero aquí también deberíamos sumar los micoplasmas. ¿Sí? Además del coli que acabo de hacer referencia, quería también mencionar los problemas de micoplasma. Micoplasma es un patógeno bastante común en explotaciones ovinas y caprinas. Lo voy a mencionar más adelante porque lo tengo también en las enfermedades reproductivas. Lo que pasa es que es un patógeno que produce muchos problemas, entre ellos reproductivos, abortos, mastitis, problemas respiratorios, artritis, o sea, muchas patologías. Con lo cual debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, a veces es difícil hacer el diagnóstico. Bueno, del resto, el resto del manejo del programa de control de mastitis es más o menos similar, importante a los bovinos, o sea, haciendo comparación a los bovinos, ¿verdad? Vigilar el tema ambiental, los corrales, funcionamiento e higiene de los equipos de ordeño, si son ordeños a mano, a máquina, ¿verdad? Si son a mano, pues una buena también, siempre en cualquier caso, una buena rutina de ordeño, e incluye también pruebas de diagnóstico rutinarias como hacer el CMT, hacer mediciones de células somáticas, etc. Nosotros acabamos ahorita de hacer un trabajo de grado aquí con unos muchachos, con estudiantes de pregrado, que yo los he ido metiendo en el tema, ¿no? En el tema ovino caprino, para que se entusiasmen. Entonces, bueno, ellos hicieron su trabajo en algunas fincas aquí de Cundinamarca, donde evaluaron sobre todo el tema de calidad de leche. Bueno, hicimos unas encuestas, un poquito caracterizando a los productores, conociéndolos, ¿verdad? Ver cómo era el manejo, el tipo de razas, las instalaciones. Me he quedado sorprendido, o sea, en Cundinamarca, aquí en Colombia, ha crecido mucho la explotación caprina, se está tecnificando mucho, y eso es una buena noticia para el sector, que además es más trabajo para nosotros veterinarios, ¿verdad? Entonces, es un sector que está creciendo de manera importante. ¿Okay? Ahí están las estudiantes haciendo pruebas de CMT y tomando muestras también para bacteriología. Bueno, pero les quería mencionar lo siguiente. Esto es un resumen de un poco de lo que ellos vieron. Solo decir lo siguiente. Aquí en esta columna tengo las mastitis clínicas. Los niveles de mastitis clínicas muy bajos. Eso, para empezar, me sorprendió. En las fincas que vimos, prácticamente nulo, casi nulo. Otra cosa importante,
Si vemos el tema de las unidades formadoras de colonia, o sea, bacterianos, o sea, higiene de la leche, esto está dentro del rango normal, o sea, por debajo de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, lo que indica que estos productores están haciendo bien los procedimientos de ordeño, de higiene, de ordeño, están trabajando bien en ese tema, ¿sí? Si vemos los niveles de mastitis subclínica por CMT, vemos alrededor de un 40% y eso se traduce en células somáticas con recuentos electrónicos de 576.000 en promedio, lo cual se considera normal para caprinos. ¿Okay? En caprinos, a diferencia de los bovinos, los niveles de células somáticas suelen ser altos. Si esto no está relacionado con un problema de mastitis, no tenemos problema, como es este caso, ¿verdad? Aquí vemos que todas estas fincas no tienen problema de mastitis, sin embargo aquí hay algunas que incluso tienen niveles altos de células somáticas, pero si ustedes ven, los mastitis clínicas son cero, entonces no es un problema serio, simplemente hay que vigilarlo, estar pendiente, a veces son más problemas de manejo porque se dejan muchos animales mucho tiempo en ordeño, y esas cabras que ya tienen mucho tiempo dando leche, que ya están en los periodos próximos a secado, suelen aumentar mucho las células somáticas, pero muchas veces no son problemas infecciosos. Ahora, si esto está asociado a un problema de mastitis clínica, ahí sí tengo que ponerle el ojo al asunto, ¿ok? Pero sí, muy importante hacer este tipo de pruebas. Sí veo que muchos productores no lo están haciendo, no lo hacen de manera rutinaria. No hacen pruebas de SMT de manera rutinaria, que es algo muy sencillo, no están haciendo tampoco recuentos electrónicos de manera rutinaria, sí hacen sobre todo mediciones de unidades formadoras de colonia, porque esto también se los exigen un poco, pero yo creería que sería interesante, bueno, ir educando a los productores para que vayan haciendo esta prueba también de forma rutinaria, las pruebas como el CMT. Estoy hablando específicamente de los productores aquí de Cundinamarca. Bueno, ya un poco conversando de estas enfermedades reproductivas, repito, no puedo hablar de todas ellas, imposible, ¿verdad? Pero ahí está una lista de algunas enfermedades reproductivas que debemos tener en cuenta en ovinos y caprinos. Tenemos por acá brucelosis, leptospirosis, listeria, salmonella abortusui, o sea, aborto paratífico, enfermedad de Border, que es como el DBB, el virus de DBB, de los bovinos, pero en los ovinos y caprinos es el Border Disease, pues la gente le dice enfermedad de Border, pero es algo así como la enfermedad de la frontera. Los herpes virus, que vendría a ser algo parecido a los IBR, toxoplasmas, coxiela, neospora, abortos exoóticos por clamidófila, micoplasmas y otras patologías. Yo creería pues que así de la casuística que vemos, la gran mayoría de los casos que vemos de enfermedades reproductivas, abortos y otros problemas reproductivos en ovinos y caprinos, muchas veces, hablando de la parte infecciosa, ¿no? Son de tipo, son por lectospira. Pero claro, para poderlo saber, necesitamos hacer pruebas de diagnóstico, tomar pruebas, mandar al laboratorio y ver cómo están las prevalencias de lectospira. Importante de las lectospiras, pues que se pueden transmitir, sobre todo este fotico que está aquí es el riñón, porque cómo se transmite la lectospira a los ovinos y los caprinos. No es tanto por los roedores, como muchas veces pensamos, no es tanto por los ratones, es entre ellos mismos, ¿sí? Porque la lectospira sobre todo se excreta por la orina, ella se ubica en el riñón, se excreta por la orina y se transmite pues, de un animal a otro. Y pueden haber infecciones cruzadas entre especies, ovinos a bovinos, o a caprinos, o incluso a otras especies como los equinos. También la monta o el semen contaminado y la leche también para los corderitos y cabritos. A veces también un signo clínico no solo es el aborto, nacimiento de crías débiles, pequeñas, ¿verdad? Puede ser un signo clínico también de estas enfermedades. Luego quise traer esta diapositiva también de las micoplasmas, como les mencioné, están metidos en los problemas de mastitis, pero también dentro de los problemas reproductivos. Sobre todo micoplasma galactiae, de hecho la enfermedad se llama galactia contagiosa, pero si ustedes ven estos micoplasmas pueden producir otras cosas, septicemias, mastitis, abortos, artritis, neumonías, ¿verdad? El problema de esto es el diagnóstico, ¿sí? Sobre todo los diagnósticos de laboratorio no son fáciles, no es fácil hacer cultivos, pero muchas veces hay que hacer más que aislamiento para poder hacer PCR. Sería lo ideal. Si tenemos disposición de algún laboratorio, a veces los laboratorios, sobre todo de porcinos y de aves,
pues sí hacen mucho más estas técnicas para micoplasma, por ejemplo, y nos podemos ayudar también de ese tipo de laboratorios. Les mencionaba el border disease, porque también nosotros hicimos, en Venezuela hace algunos años, hicimos algún muestreo serológico de esta enfermedad. Es muy parecida a lo que es la diarrea viral bovina, pero en ovinos y caprinos, con lo cual los signos clínicos pueden ser muy parecidos. Vamos a tener animales persistentemente infectados, a veces vemos anomalías congénitas como hipoplasias cerebelares o anomalías de tipo articular en animales recién nacidos, y sobre todo es un virus que puede producir mucha inmunosupresión, como en este caso de esta foto, que es una necrosis de placa de Peyer, que es un órgano linfoide que está ubicado en el intestino, ¿verdad? Este es el micro, estos huecos, allí en esos huecos debería haber linfocitos que dan protección al intestino contra diferentes patógenos. Ok, lo traje a colación no porque sea una enfermedad muy importante, pero porque sí hicimos un muestreo serológico en Venezuela hace algunos años, pues los niveles realmente son muy bajos. No conozco la situación, pues sobre todo en Colombia, pero creo que no es una enfermedad que esté causando muchos problemas en ovinos y caprinos. En el caso de la brucelosis, recordemos que por lo menos en nuestros países no hay Brucella melitensis, solo tenemos Brucella abortus, por lo cual los ovinos y caprinos se están infectando de manera accidental con otra especie de Brucella que no es la propia de ellos. Por lo tanto, muchas veces no vamos a ver cuadros de abortos, ¿sí? Esa es una característica. Vamos a ver serología positiva, pero no vamos a ver abortos. Nosotros hicimos hace algunos años también algunos trabajos en algunas fincas que tenían muchos problemas porque había una alta tasa también de positividad a brucelosis, y hicimos algunas pruebas de diagnóstico, sobre todo con ELISA competitivo, y en ganaderías intensivas tuvimos, por ejemplo, caprinos intensivos, una prevalencia de casi el 13%, y en ovinos también 19 y 15%, bien importantes, pero claro, específicamente en aquella época y en esa zona específica. ¿Okay? Pero solo lo traigo a colación por lo siguiente. En esa misma época, también en esa misma zona, se habían hecho algunos trabajos con pruebas de aglutinación y los niveles eran muy bajos, 2.69, 2.71. Pues tengamos en cuenta que muchas veces estas pruebas de aglutinación, como la prueba del rosa bengala, a veces no son específicas para ovinos y caprinos y por lo tanto a veces no detectan de manera adecuada los casos positivos. De hecho, para poder hacer los diagnósticos necesitamos hacer algunas modificaciones en la prueba que están establecidas incluso en la página de la OIE. Si ustedes leen la página de la OIE, ven que hay una modificación en la prueba de Cartés o de rosa bengala para ovinos y caprinos, donde se aumenta un poco la cantidad de suero en relación al antígeno para aumentarle la sensibilidad a la prueba. Pero aún así, eso no es la prueba, digamos, más recomendable. Ya depende de cada país, ¿verdad? Lo que establece. Por ejemplo, aquí el ICA tiene establecido el rosa de bengala como prueba de diagnóstico y los ELISA competitivo y fluorescencia polarizada como pruebas confirmatorias. Estas son las pruebas que les decía, de aglutinación tipo rosa de bengala, son las que usan pues la mayoría de los países. En algunos casos, repito, le hacen modificaciones a la prueba. Y los ELISA, pues sí deben ser ELISA competitivos, porque el ELISA indirecto que tenemos comercial es un ELISA indirecto para bovinos. Y la prueba de fluorescencia polarizada, pues sí sería la prueba ideal para poder aplicar para estas otras especies. También acá, pues el ICA las hace como pruebas de screening, pero sobre todo las usan como prueba confirmatoria. Bueno, eso en relación a brucelosis o a las enfermedades reproductivas en general, no me puedo extender más, ¿verdad? Solo pues dejarles digamos, esas como las más importantes, lectospira sobre todo, creo yo que es una de las más importantes. Tener en cuenta la brucelosis y algunas otras patologías como los micoplasmas. Y saber que para lectospira pues tenemos vacunas, tenemos planes de diagnóstico y tenemos planes también de tratamiento. Con lo cual, pues si hacemos un diagnóstico y realmente tenemos un problema de lectospira, podemos también resolverlo sin mayor problema. Bueno, esta otra enfermedad, el CAE, ¿verdad? Como se conoce por las siglas en inglés, que no es más que la artritis encefalitis caprina, y SMB quiere decir Maedivizna. Esta enfermedad, el CAE Maedivizna, es un mismo virus, son lo que se llaman los lentivirus,
Lentivirus de los pequeños rumiantes son retrovirus, tipo leucosis, pero o de anemia infecciosa equina, ¿verdad? Pero son no oncogénicos, no producen tumores, como el caso de leucosis, pero sí producen proliferación linforeticular. Es una enfermedad, sobre todo la artritis encefalítica prina, es una enfermedad que ya la gente la conoce, ¿sí? Usted aquí a los productores les habla, tanto en Venezuela como aquí en Colombia, ya la gente la conoce, porque han tenido casos, están viendo casos. Sobre todo lo que ve la mayoría de las personas son las formas articulares, que es lo más común en los caprinos, formas articulares, ¿sí? Aumento de líquido sinovial, engrosamiento de la cápsula, o sea, una artritis que suele hacerse muy crónica, que a veces no responde al tratamiento y que termina en una pérdida total de la articulación. Eso en animales adultos, ¿sí? Porque no es igual las artritis de los corderos cabritos por problemas de ombligo a estas artritis que las vemos en animales adultos. Y eso es lo que la gente conoce y ve, y es lo que vemos también nosotros como veterinarios. Pero muchas veces no se llega a hacer el diagnóstico porque, bueno, no se hace el seguimiento. Tengan en cuenta también que esta enfermedad, estos virus, tanto en los ovinos como en los caprinos, pueden producir otras formas de presentación. Tiene una forma nerviosa, que es una encefalomalacia, una leucoencefalomalacia. Tiene también una forma respiratoria, que es la forma como se ve normalmente en ovinos. Y es lo que se llama el Maedivizna. Si usted le habla aquí a la gente de CAE, todo el mundo sabe que es el CAE, o de la artritis encefalítica prina. Pero si usted les habla aquí o en Venezuela de Maedivizna, muy poca gente sabe lo que es el Maedivizna. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Okay? Es el mismo virus, es el mismo lentivirus, son lo que se llaman los lentivirus de los pequeños rumiantes, solo que en los caprinos se llama así y en los ovinos se llama Maedivizna. ¿Por qué tiene ese nombre en los ovinos? Porque la forma de presentación en ovinos es más respiratoria y sobre todo pérdida progresiva de peso. Y de ahí viene ese nombre Maedivizna. Un nombre, no recuerdo ahorita de dónde viene, pero bueno, quiere decir básicamente eso, dificultad respiratoria y pérdida de peso. Y también las formas de mastitis. Las mastitis por virus de CAE, Maedivizna, son mastitis más bien de tipo indurativas. No son inflamatorias, no son esas inflamaciones como las que vemos en los casos de las otras mastitis. Son más bien mastitis que donde puede haber atrofia de la glándula mamaria. Aquí se le abrió por ahí el micrófono. Este caso, por ejemplo, de un macho, de un reproductor que durante muchos años sufrió de la enfermedad y pues era casi un hijo de la casa, entonces por eso no lo sacrificaron, ¿verdad? Pero hasta que llegó a los últimos momentos en que tuvo unas anquilosis bastante severas. Entonces son enfermedades que no tienen cura, no tienen vacuna, no tienen tratamiento, con lo cual solo nos queda hacer diagnóstico y descartar animales. Nosotros ya hicimos una publicación sobre estos virus en ovinos y caprinos en Venezuela. Ahorita les muestro los resultados, pero también, por ejemplo, ahorita que estuve en el Congreso de Aleprix, de la Asociación de Pequeños Rumiantes, vi que habían hecho algo también en Antioquia, aquí en Colombia, y reportan, por ejemplo, porcentajes de positividad de alrededor de un 13% para animales y 40% para explotación, más o menos así en términos generales, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar que los números nuestros son muy parecidos. Esto asociado con clínica, ¿ok? Forma respiratoria, lo que es el Maedivizna, es básicamente una neumonía intersticial con aumento de tamaño de los pulmones, pulmones acampanados y de tipo intersticial. Esa es la característica del virus. Tuve oportunidad de trabajar en mi doctorado, bueno, no les conté, se me había olvidado, hice doctorado en España, estuve trabajando en temas de patología ovina, sobre todo la parte nerviosa, pero trabajé también mucho con el doctor Luis Luján, que es especialista en este tema de Maedivizna y CAE. Y bueno, de hecho estas fotos son de ellos. Que veíamos muchos problemas de dificultad respiratoria en las ovejas. Una de las formas de detectarlo era hacer correr el rebaño y animalitos que veíamos que se quedaban atrasados y que comenzaban a respirar por la boca. Eso eran los que agarramos para el examen clínico. Lesiones pulmonares, sobre todo pulmones muy grandes, acampanados, eso es característico del Maedivizna.
Y las mastitis, como les dije, de tipo indurativa, hay algo muy característico y es en que en casi todas estas lesiones, tanto pulmonares como de mastitis, vamos a ver esto es muy característico de la patología. Agregados linfoides, estos agregados linfoides en órganos, eso es muy característico también de este virus, con lo cual por histopatología también podemos hacer diagnóstico. Pero lo ideal sería poder hacer pruebas serológicas. Tenemos ELISAs competitivos, tenemos otras pruebas como esta inmunodifusión en agar-gel para esto. Por ejemplo, acá en Colombia, el ICA es solo quien puede hacer el diagnóstico de CAE, MAE y BISNA. En Venezuela no tengo mucho conocimiento, no recuerdo, pero sí veo que hace falta que estas instituciones, el INSAE y el ICA, pues trabajen más de la mano con las universidades, con los centros de investigación, para favorecer más investigación sobre estas enfermedades. Porque sucede acá, por ejemplo, en Colombia, y estoy seguro que allá en Venezuela también, que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que está el problema, pero entonces no podemos hacer diagnóstico, se nos dificulta mucho para acceder a los kits de diagnóstico, entonces estamos como un poco amarrados de la mano, no podemos hacer investigación, etc. Entonces creo que sí hace falta pues facilitar un poco más esa parte de investigación. Nosotros tuvimos oportunidad, hace algunos años hicimos un estudio, ¿verdad? Con algunos estudiantes también, y determinamos pues más o menos digamos, lo llamamos así, evidencia serológica y clínica del virus de CAE y MAED-Visna en Venezuela. Y tomamos muestras de animales en ganaderías extensivas caprinas y ovinas y en ganaderías semi-intensivas caprinas y ovinas. Los niveles más altos los observamos en ganaderías más intensivas caprinas, ¿sí? 11.5%. Y es lógico, y eso es lo que está reportado en la literatura, ¿ok? Que es donde hay, mientras más tecnificación hay en una explotación caprina, mayor posibilidades va a haber de conseguir casos. Y lo vimos, por ejemplo, hay mucha variabilidad, porque, por ejemplo, si lo vemos por finca, vemos fincas que tienen niveles muy bajos y fincas con unos porcentajes de positividad muy altos. Pero en esas fincas con positividad alta es donde uno ve casos clínicos. Allí es donde vemos las artritis, estos aumentos de volumen en los carpos, en los tarsos, ¿verdad? Y que son artritis que, repito, no responden a tratamiento y que se suelen hacer bastante crónicas. Bueno, eso en relación al CAE, MAED y BISNA. Hablemos de otras enfermedades. Para hablar un poquito también de las enfermedades nerviosas y muerte súbita. Pues esta es una de las partes mías digamos, fuerte, porque fue parte de mi doctorado, trabajar con Scrape y otras enfermedades nerviosas. Quería comenzar con esta foto, que por cierto es de allá de Venezuela. Muchas veces cuando conseguimos un animal muerto en esta posición, ¿verdad? Aunque nosotros no hayamos visto signos clínicos, muy probablemente ese animal murió con un cuadro nervioso. Esta posición de opistótono, ¿sí? Cabeza estirada hacia atrás, miembros extendidos, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una posición de opistótono. A veces vemos marcas en el suelo de que el animal estuvo pedaleando. Esos son signos nerviosos, ¿ok? Entonces, cuando vemos esos signos, importante pues que lo tomemos en cuenta. Yo no estoy viendo la hora, Leila, cuando veas que falten unos 10 minutos o algo así, me avisa porque para ir recortando, ¿ok? Sí, Vale, gracias. ok, gracias a ti. Bueno, entonces es importante tengamos en cuenta eso. De hecho, bueno, esa es una finca que tuvo problemas básicamente de rabia. Rabia es una enfermedad que, la rabia paralítica, ¿verdad? Igual que los bovinos, puede estar afectando también ovinos y caprinos, pueden ser muy susceptibles. A veces pasa desapercibida, no se diagnostica, pero son muy susceptibles. Ya les voy a mostrar unos videos. A veces uno dice, ¿dónde los muerden? Bueno, mira, aquí están, estas son mordeduras, a veces uno no las ve como las vacas. Estas son mordeduras pequeñitas de murciélagos en la cola, aquí en la cruz, a veces también en las patas, ¿sí? Los murciélaguitos van por el suelo y muerden a los animales por las patas y les transmiten la enfermedad. Fíjense, por ejemplo, esta oveja tenía un cuadro, a ver si, esto es un video, pero ya va. Ok. Tenía un cuadro clínico de pedaleo, un cuadro nervioso, netamente nervioso. Recuerdo que en esa finca, pues no sospechaban de rabia, no sospechaban de rabia, hicieron miles de pruebas y otras enfermedades y tal, pero yo siempre parto de lo siguiente y se lo digo a los estudiantes. Ante cualquier caso nervioso, de cualquier cuadro nervioso en nuestros países donde hay rabia, estamos en países endémicos de rabia, siempre tenemos que hacer un diagnóstico de rabia. O sea, seguir el protocolo para hacer el diagnóstico de rabia.
Entonces, este animal era un cuadro de rabia, no es un caso típico de rabia, porque la rabia paralítica normalmente da con parálisis del tren posterior, etcétera. Miren, este animal tenía otras cosas totalmente diferentes. A veces nos pasa también con los bovinos. Entonces, no nos caigamos en buste. O sea, acá todo animal con signos nerviosos, siempre sospechoso de rabia. Esta es una producción caprina, donde la señora veía que las cabras se quedaban así, se caían, no se volvían a levantar y luego se morían. Bueno, pensaban en parásitos, en todo lo que uno piensa, ¿verdad? Jamás ni nunca pensaron que podía ser rabia. Este otro, que es de esa misma finca, pues sí es más característico de rabia. Esto es lo que normalmente uno ve, esta pérdida de un déficit propioceptivo, debilidad del tren posterior. Ese sí es el caso típico, ¿verdad? De rabia. De hecho, pues en esa finca hicimos el protocolo y hicimos el diagnóstico, extracción de encéfalo, con todas las medidas preventivas y de precaución para tomar la muestra, y envío al laboratorio para las pruebas específicas de rabia, sobre todo lo que más se usa es la inmunofluorescencia directa, encéfalo, ¿ok? Pero también, bueno, podemos observar corpúsculos de inclusión en pruebas de Celler o histopatología. Les quería mencionar el Scrapie o Scrapie, porque obviamente fue parte de mi trabajo también de tesis, y que es una enfermedad que debemos tenerla en cuenta. Si vemos, vamos a ver algunas cosas que se pueden parecer a lo que les mencioné de rabia. ¿Qué es el Scrapie? Es como la enfermedad de las vacas locas, pero en las ovejas y cabras. Se le abrió el micrófono a alguien por ahí. Como la enfermedad de las vacas locas, son priones, no son virus, no son bacterias, no son nada, son priones. Estos videos pues son de España. Estos eran los casos típicos que yo tenía. Bueno, y tendencia a huir. Lo que pasa es que yo grabé yo grabé un video también para mi tesis. Estos eran los casos que teníamos, casos clínicos. Sin embargo, les quería mostrar este otro caso, que sí, estos son unos caprinos en Venezuela. Tenían unos casos típicos también, muy parecidos a lo que vemos en el Scrapie, temblores de la cabeza, temblores del cuerpo, acompañados también de otros signos clínicos, como por ejemplo los déficits propioceptivos, que uno los puede medir de esta manera, haciendo caminar al animal sobre los miembros anteriores. En este caso, tenía un déficit propioceptivo de los miembros posteriores. De manera que cuando uno hace caminar al animal sobre los miembros posteriores, no es capaz de mantenerse en pie. Esa es parte del examen clínico de nervioso. ¿Ok? Claro que eso no es un signo clínico netamente característico de Scrapie o de Scrapie. De hecho, se puede dar en caso de rabia, como se los acabo de mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Los casos de rabia son rápidos, ¿sí? Son cuadros clínicos rápidos que pueden durar 48 horas, máximo 3 días, ¿sí? Estos son casos muy lentos, son enfermedades muy lentas que pueden durar meses. De hecho, estos casos en Venezuela, al final los diagnosticamos como Scrapie y se hizo todo el procedimiento. Bueno, el rebaño fue sacrificado, pero se hizo el diagnóstico. Entonces son enfermedades que tenemos que tener programas de vigilancia, porque pasan desapercibidas. Las podemos confundir con otras, el caso por ejemplo de rabia o con otras enfermedades nerviosas, y son enfermedades importantes también de denuncia obligatoria. Bueno, el caso, bueno, ya cambiando de tema, y ya un poco como para ir terminando, les traje aquí, porque les dije que le iba a hablar de tuberculosis, tres términos importantes, tres enfermedades importantes en ovinos y caprinos: tuberculosis, pseudotuberculosis y paratuberculosis. Te parecen los tres nombres, ¿verdad? Pero son tres enfermedades diferentes. Comienzo con esta fotico esto es una planta de beneficio de ovinos, específica de ovinos, ¿verdad? Y este tipo de enfermedades, pues sobre todo son importantes en las inspecciones post-mortem. ¿Sí? Este trabajo que hacemos los veterinarios de hacer inspección post-mortem de vísceras rojas, por ejemplo, de pulmón, sobre todo buscando lesiones características de tuberculosis. ¿Okay? Si nosotros observamos estas lesiones en pulmón, tipo accesos o lesiones purulentas en pulmón, en ovinos y caprinos, sobre todo en caprinos, siempre debemos pensar en tuberculosis, obviamente, y hay que hacer el diagnóstico, ¿ok? De tuberculosis. Sobre todo porque los caprinos, sobre todo caprinos más que los ovinos, son muy susceptibles a tuberculosis. Tengamos eso muy en cuenta. Muchas veces no se hacen planes o programas de control de tuberculosis, pero se deben hacer.
porque es una enfermedad importante en ovinos y caprinos. Sin embargo, si yo veo esa lesión en bovinos, pues seguramente lo más probable es que eso es tuberculosis. Si la veo en ovinos y caprinos, eso puede ser tuberculosis, pero también puede ser pseudotuberculosis, y por eso se llama pseudotuberculosis. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la pseudotuberculosis? Pues es una enfermedad que ustedes conocen, solo que yo se la estoy diciendo con otro nombre. Es la misma linfadenitis gaseosa. ¿Sí? Entonces, si decimos así, así sí la conocemos, ¿verdad? Linfadenitis gaseosa, esa sí la conocemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver sobre todo? Bueno, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Corynebacterium pseudotuberculosis ovis. Y de ahí viene el nombre también de pseudotuberculosis, que va a afectar sobre todo los ganglios linfáticos. Fíjense estos animales con aumento de tamaño de ganglios parotidios, preescapulares, prefemorales, ¿verdad? Y también en órganos internos. Esta enfermedad afecta a órganos internos, sobre todo en el pulmón. Y ahí es donde viene lo parecido a la tuberculosis. Okay, fíjense, esto es un pulmón y estos ganglios que están acá, esta cadena ganglionar, que deberían ser muy pequeñitos, son los ganglios mediastínicos del pulmón. Son uno de los sitios obligatorios que uno revisa en las inspecciones post-mortem. ¿Por qué? Porque esa es una lesión característica de tuberculosis. O sea, accesos en el pulmón, accesos en los ganglios mediastínicos, eso es característico de tuberculosis. Pero en ovinos y caprinos, eso puede ser también linfadenitis gaseosa. Se los digo porque en algún momento tuvimos algún problema, bueno, no problema, pero sí una discusión, ¿verdad? En alguna planta de beneficio, porque obviamente, claro, estos animales se consideran sospechosos a tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Y ciertamente, pues no eran casos de tuberculosis, eran casos de pseudotuberculosis, pero hubo que hacer el diagnóstico. Entonces, es una enfermedad pues que afecta también órganos internos. Fíjense que aquí está también afectado el hígado, los riñones, el vaso, o sea, produce accesos, así como vemos esos accesos externos, ¿sí? También puede producir accesos en órganos internos. Son enfermedades muy difíciles de controlar. No es tan fácil. O sea, a veces pensamos, bueno, la curamos fácil, le dreno el acceso y tal, y ya, y le pongo yodo. Sí, pero no es tan sencillo. Si dejamos que esa bacteria tome fuerza en un rebaño, se nos hace bien difícil de controlar. Entonces, yo particularmente si hago un diagnóstico de linfadenitis gaseosa y hay pocos animales afectados, prefiero salir de esos animales antes de que al final pueda tener todo el rebaño afectado, porque hemos visto muchos rebaños con alta prevalencia por descuido, o sea, porque mm, se dejó desarrollar la enfermedad. Hay algunas vacunas disponibles, hay algunos tratamientos disponibles, pero no son efectivos. Lo mejor es poder diagnosticar la enfermedad y descartar animales afectados. Miren que puede llegar a ser muy grave, afectando no solamente los ganglios, sino produciendo accesos alrededor de estos ganglios linfáticos. Pero ojo que no es la única enfermedad que puede producir eso. Hay una enfermedad, porque necesitamos saber si realmente esto es linfadenitis gaseosa, o puede ser otra cosa que también se llama la enfermedad de los accesos, le llaman, que son otras bacterias. ¿Cómo sabemos si es una o es otra? Porque hacemos diagnóstico. Necesitamos hacer diagnóstico de laboratorio y saber si eso es, por ejemplo, o sea, si es linfadenitis gaseosa, o sea, Corynebacterium pseudotuberculosis ovis, o si es otro agente patógeno, como el caso de este animal, que tiene estos accesos, ¿verdad? Y que no son linfadenitis gaseosas. En este caso fueron por Staphylococcus aureus. Se ve, de hecho, el tipo de pus, etc. Entonces necesitamos ayudarnos del diagnóstico de laboratorio. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense esas dos enfermedades importantes, tuberculosis y pseudotuberculosis, que es la misma linfadenitis gaseosa. Pero hay otra que se puede parecer por el nombre, que es la paratuberculosis. Por eso las nombré juntas, ¿verdad? Tuberculosis, pseudotuberculosis y paratuberculosis. Paratuberculosis es una enfermedad también muy importante en ovinos y caprinos y que a veces pasa desapercibida. Quizás muchos de ustedes la conocen en bovinos porque en bovinos lo característico es la diarrea. Es una diarrea líquida, crónica, lo que llaman una diarrea en arco, que el animal pierde peso, etc. Eso es lo típico en bovinos. ¿Okay? En ovinos y en caprinos, sobre todo en ovinos, que son más susceptibles, la enfermedad no da diarrea. O sea, toda la patogenia es igual, es el mismo agente etiológico, el cuadro, las lesiones son iguales,
pero clínicamente no produce diarrea. Entonces, ¿qué produce? Solo pérdida de peso. Entonces vemos, por ejemplo, fíjense, esta es una ovejita santinés, que se supone que debería ser un animal bien corpulento, bien grande, ¿verdad? Miren cómo está con una condición corporal, pues casi de 1, ¿verdad? Muy baja, producto de esta enfermedad. Entonces son enfermedades, lo característico que vamos a ver, un animal que está perdiendo peso, perdiendo peso, perdiendo peso, y que no mejora, que le hacemos tratamiento, que lo desparasitamos, que le hacemos mil cosas pensando en muchas enfermedades, y no damos con el diagnóstico y no logramos recuperar al animal. Normalmente esos animales simplemente son animales de descarte, se van a descarte y nunca se sabe de qué se murieron, o sea, perdón, o de qué se afectaron, hasta que hacemos una necropsia. Si hacemos una necropsia, hay unas lesiones que son características. Primero mencionar que el agente etiológico de esta patología es un Mycobacterium, igual que el Mycobacterium de la tuberculosis, pero en este caso es un Mycobacterium avium, variedad para tuberculosis o subespecie para tuberculosis, ese es el nombre. Y las lesiones son a nivel de intestino. Es una enfermedad que produce un engrosamiento de la mucosa del intestino, que la vemos acá, sobre todo en la región del ilion, o sea, es muy característico, debemos buscar en las necropsias, ubicar el ciego, ¿verdad? Y buscar la válvula iliocecal, y estas lesiones las vamos a ir justo ahí en el ilion cuando entra el ciego, incluso afectando parte también del colon. Entonces, en esa unión iliocecocólica, sobre todo en el ilion, allí está ese engrosamiento. Y lo otro característico es un aumento importante de los ganglios mesentéricos, ¿sí? Ya va que voy a volver a poner el punterito. Estos son ganglios mesentéricos, muy aumentados de tamaño. Entonces, eso también es característico de esta lesión, además del engrosamiento intestinal y un aumento también de los ganglios, de los vasos linfáticos, que pudiéramos llamar una linfangiectasia. Es esto que vemos acá. Eso es la lesión característica de paratuberculosis. Repito, se hace poco diagnóstico en nuestros países. Yo lo vi por montones allá en España trabajando en la patología, y ya la gente la conocía allá. Pero aquí no se hace muchas veces el diagnóstico y pasan totalmente desapercibidas. Pero sí hemos hecho diagnósticos. De hecho, estas fotos que les estoy mostrando ahí son en Venezuela. Ya estamos ya casi en la hora. Vale. Y ya termino. Listo. Termino solo mencionando algo de muerte súbita. Dos enfermedades importantes. Anthrax, que debemos tenerla en cuenta, ¿verdad? En las explotaciones, sobre todo ovinos y caprinos, que la podemos controlar perfectamente con vacuna. Y una que queda de última, pero no por eso deja de ser la más importante. Yo creo que es una de las enfermedades más importantes en ovinos y caprinos. Las enfermedades clostridiales. Sí, el complejo clostridial. Sobre todo los Clostridium perfringens, todo ese complejo Clostridium perfringens tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, que causan unos cuadros de tipo necrótico entérico, a veces respiratorio, nervioso, son bastante complejas. Y que debemos hacer también diagnóstico de esas enfermedades e incluirlas en los programas de vacunación. Yo veo que muchos productores, por ejemplo, lo veo aquí en Colombia, muchos productores no ponen, por ejemplo, vacuna policlostridial en ovinos y caprinos. En España eso era obligatorio. En Venezuela durante muchos años casi que la volvimos obligatoria también. Y me imagino que en Estados Unidos también. Pero aquí la gente todavía no está dada a vacunar, por ejemplo, con enfermedades clostridiales, pero lo que pasa es que no se ha hecho diagnóstico. Entonces, es importante hacer diagnóstico, concientizar a la gente de la importancia de esta enfermedad y aplicar medidas de control. Y bueno, ya con eso ahora sí, termino. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. muchísimas gracias, doctor, profesor, doctor, profesor. Sí, sí. Muchísimas gracias. Excelente presentación y bueno, y excelente público. Casi Oye, que sí, yo mira. creo que se ganó a los Sí, camélidos sudamericanos que ya tenían un público grande. mira que hay bastante interés en estos temas Sí. sanitarios de ovinos y caprinos.